quiere que nosotros estemos haciendo en este mundo, porque si lo olvidamos y perdemos ese norte, entonces vamos a tener serios inconvenientes, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuáles son las expresiones que usa la Biblia para referirse a la iglesia. Vamos a ver cuáles son las que utiliza, ¿vale? Vamos a... Expresiones que utiliza la Biblia para referirse a la iglesia. Fijaros las expresiones que se utilizan, ¿no? Utiliza tres expresiones. Hay más expresiones, pero estas son las que yo escogí o las que están. Dice, la iglesia de Dios, habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y habla de que la iglesia del Dios viviente. Interesante estas expresiones bíblicas. Ahora, esta expresión es bíblica, deberíamos analizarla cada una de ellas para ver qué es lo que nos quiere enseñar la Biblia con respecto a estos títulos o estas expresiones en relación con la iglesia. Vamos a ver que estos títulos nos hacen ver varias verdades importantes e interesantes, pero en especial nos hacen ver dos verdades importantes. Fijaros cuáles son las dos verdades importantes, ¿ok? Dos verdades que nos indica o que podemos extraer de estas tres expresiones en la Biblia. Muy bien, ahora sí. Fijaros, la número uno, dentro de esas verdades que nos quiere expresar estas expresiones bíblicas, la número uno es que la iglesia es de origen divino, ¿ok? Y fue establecida. Es decir, que la iglesia tiene un objetivo, una función. Dice, y fue establecida para vivir un compañerismo con el Señor. Qué interesante. La iglesia es el lugar con el que nosotros nos relacionamos directamente con Dios. De hecho, la Biblia dice que Jesús llamó, ¿vale?, al lugar este donde nos reunimos, mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. Y la oración es la forma de comunicarnos y relacionarnos con Dios. Número dos, la iglesia continúa en la tierra porque Dios tiene un propósito especial con ella y quiere que sus miembros también disfruten de un compañerismo mutuo. Estos son el origen, es un origen divino, ¿ok? Y el propósito, es un propósito divino. Ahora, lo que no podemos pensar como iglesia es que yo soy capaz de relacionarme bien con Dios y tener compañerismo y después no tenerlo con mi hermano. Eso no cabe dentro de los objetivos, la misión y los propósitos de la iglesia. Porque si la iglesia fue diseñada para tener compañerismo con mis hermanos y no lo tengo, entonces hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Quizás esté fallando también mi compañerismo con el Señor y poder entender lo que realmente representamos cada uno de nosotros para Dios. Ahora, para hablar de la identidad, de la misión de la iglesia, tenemos que hablar por lo menos de cuatro aspectos o cuatro áreas de la iglesia. Vamos a ver que para poder hablar de la misión de la iglesia, para hablar del propósito de la iglesia, para hablar, tenemos que evaluar cuatro aspectos fundamentales. Número uno, tenemos que evaluar el origen de la iglesia, tenemos que evaluar la misión de la iglesia, tenemos que evaluar el mensaje de la iglesia, pero no podemos dejar de evaluar los tres primeros sin evaluar cuál es el carácter de la iglesia. Porque tenemos que ver las cosas como las ve Dios. Tenemos que analizar la Biblia como Dios la ha expresado y como Dios la ha inspirado. No podemos coger solo una parte de la Biblia y dejar la otra parte de la Biblia. No nos podemos enfocar en el origen y la misión de la iglesia y dejar de desatender el carácter verdadero de la iglesia. Por eso, yo no voy a hablar de todos y tampoco le he dado un orden. Así que yo voy a tocar por encimita cada uno de estos puntos muy por encima, ¿ok? Y la primera pregunta que yo me hago o que intento buscarle respuestas es por qué la iglesia continúa en la tierra. Si Dios tiene poder, ¿ok? Si Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera, entonces ¿por qué la iglesia continúa en la tierra? Bueno, porque la respuesta tiene que ver con la misión de la iglesia. Acabamos de ver cuál es su propósito, su objetivo y su misión. ¿Ok? Y hemos visto que la iglesia también tiene en su misión dos dimensiones o dos áreas fundamentales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la iglesia todavía está en la tierra? Porque Dios tiene una misión para la iglesia.
Dios tiene un propósito para la iglesia. Dios tiene un objetivo con la iglesia. Y por eso continuamos en esta tierra todavía. Ahora, existen dos áreas fundamentales que tenemos que ver. Y el primer área que tenemos que ver con respecto a la identidad, a la misión de la iglesia, es que la iglesia, ¿vale? Tiene que testificar y dar a conocer a Dios. Eso es fundamental. Si la iglesia no cumple con la testificación y dar a conocer a Dios al mundo entero, entonces no está cumpliendo con su objetivo. Por eso va a decir de la siguiente manera, dice, por medio de la iglesia, el Señor revelará su multiforme sabiduría. A ver, la iglesia está en la tierra porque Dios quiere darse todavía a conocer a los que no lo conocen. La iglesia está todavía en la tierra porque Dios quiere que a través de nosotros el mundo comprenda quién es Él y lo que es capaz de hacer Él por nosotros. Y esto es vital e importante. Ahora, si tú y yo no estamos cumpliendo con esto, tenemos un problema. Ahora, lo que también nos enseña esto es que la iglesia ha sido organizada y estructurada para una función específica y eso es lo que vamos a ir viendo. En el área de la testificación, en el área del conocimiento, nosotros vamos a revelar la multiforme sabiduría de Dios. Ese es uno de los objetivos de la iglesia y por lo cual estamos todavía en la tierra. Número dos, o dentro de lo mismo, de la testificación y del conocimiento, es que la iglesia tiene que hacer discípulos. Es la forma, ¿vale?, de llevar el conocimiento y cuando alguien acepta el conocimiento, entonces tiene que llegar a ser discípulo. Entonces, ¿cómo van a ser discípulos? Bautizándolos, ¿ok? Y enseñándoles. Esta es la fundamental. Los discípulos tienen que pasar por dos métodos importantes para llegar a ser discípulos. Y el primero es que tiene que ser enseñado en las cosas del reino de los cielos y luego él procede voluntariamente a ser bautizado una vez que conoce todo lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros y por amor de su nombre, entonces pasamos a tomar la decisión del bautismo. Este es en el área del conocimiento y de la testificación, pero también hay un segundo área que es en el área del carácter de la iglesia, ¿ok? Y aquí es donde yo quiero que veamos fundamentalmente que la iglesia militante debe presentarse como una iglesia gloriosa. ¿Y cómo debe ser esa iglesia gloriosa? Tiene que ser, dice, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy bien, la iglesia está organizada, la iglesia está estructurada, pero la iglesia tiene que tener este carácter, sin manchas y sin santa en todo lo que hace. Y esto nos tiene que enseñar varias cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una misión interna, pero también tiene una misión externa. La misión interna es capacitar, preparar a las personas para entrar en el reino de los cielos. Pero a su vez, la iglesia tiene que prepararse en la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios a través del proceso de la santificación. Y el segundo, a lo exterior, es que nosotros estamos estructurados, estamos establecidos para que nosotros podamos llevar el mensaje y dar a conocer el mensaje de quién es Dios al mundo entero y que la gente pueda aceptar esa sabiduría de Dios y puedan convertirse y arrepentirse de sus pecados para poder estar en el reino de los cielos. Ahora, entended bien, la iglesia tiene una función, tiene un propósito, tiene una misión, tanto hacia afuera como hacia adentro. La hacia adentro tiene que ver con lo que tenemos que establecer con nuestro carácter, un carácter sin mancha, un carácter santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y hacia afuera tiene que ver con la testificación y la evangelización de este mundo. Por eso la pregunta es, ¿con qué propósito fue organizada la iglesia? Porque tiene un propósito. Bueno, establecida fue, organizada fue con varios propósitos, pero yo quiero que analicemos dos áreas de los propósitos por la cual fue organizada la iglesia. La iglesia fue organizada principalmente con dos propósitos o a nivel de dos áreas. En el área estructural, ¿ok? ¿Qué tiene que ver con el área estructural? Vamos a ver que en el área estructural Dios quiere enseñarnos algo interesantísimo. Fijaros, testimonio para los ministros lo que dice. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor dice, hay que organizar la iglesia. ¿Por qué?
Porque una iglesia organizada va a evitar que haya confusión en este mundo. ¿Y qué es lo que hay en este mundo? Confusión por todos lados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos en Babilonia. Babilonia representa confusión. Y la iglesia es una forma de evitar que eso suceda. Sin embargo, el mensaje que estamos dando es para que la gente siga confundida. ¿Por qué? Porque la iglesia se está conformando a Babilonia. Y ese es el problema. Pero la iglesia fue organizada y estructurada fundamentalmente para que no haya confusión. Y dice, y la obra no se realizaría con éxito para proporcionar sostén al ministerio. Fijaros para qué fue organizada la iglesia. Número uno, para evitar la confusión. Número dos, para sostener, dice, al ministerio. Número tres, para dirigir la obra en nuevos territorios. ¿Qué es esto? La testificación, el evangelismo. Número cuatro, para proteger tanto a la iglesia como a los ministros de los miembros indignos. O sea, que hay miembros indignos dentro de la iglesia, sí. ¿Y quién tiene? La iglesia es la que protege, ¿ok?, al ministro y a otros miembros de los miembros indignos. Lo que significa que en la iglesia también hay miembros indignos. Esto significa que la iglesia puede estar bien estructurada, la iglesia puede estar bien fundamentada, puede tener buenos líderes, pero si hay miembros indignos, entonces hay problema. Ahora, por otro lado, puede ser que haya miembros que sean muy santos, pero la estructura no está bien, es decir, los líderes no están funcionando como deben funcionar y también va mal. Lo que quiero que entendamos es que tiene que ser, las dos áreas tienen que ser ir de la mano, no pueden ir separadas, ¿ok? Y entonces, número 5 dice, para custodiar las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa, número 6, número 7, dice, para muchos otros objetos, la organización es indispensable. O sea, que no son los únicos, sino que hay muchos más objetivos, ¿ok? Entonces, imaginemos que la estructura de la iglesia son los líderes y la estructura de la iglesia son las personas que llevan la iglesia adelante. Y esto es fundamental. Esto es en el área de la estructura. Pero en el área de la testificación y la evidencia, la iglesia también tiene una función primordial. ¿Y cuál es? En el área de la testificación y la evidencia, que es el segundo área. Vamos a ver fundamentalmente que Juan va a decir, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno para, ahí está el para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia es la evidencia convincente de que Dios ha enviado al mundo a Jesús como su redentor, el redentor de este mundo. Ahora, yo quiero que entendamos cuáles son los problemas de la iglesia. La iglesia está estructurada, la iglesia está organizada, la iglesia tiene una estructura y tiene unos propósitos que no debemos olvidar nunca, ¿ok? Ahora, imaginemos que la estructura de la iglesia, desde sus líderes hacia abajo, no están siguiendo el plan de Dios. ¿Qué va a pasar con la iglesia? La iglesia va a tener problemas porque los líderes fueron puestos para organizar a la iglesia. Y la iglesia tiene una estructura. Eso es por un lado, ¿ok? Por un lado. Ahora, pero por el otro lado, la iglesia tiene que tener un carácter de santidad. ¿Por qué de santidad? Porque si el pueblo tiene líderes que llevan adelante la iglesia, pero el pueblo son miembros indignos, entonces, ¿qué sucede con la iglesia? Analicemos el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La estructura del pueblo, Moisés en el desierto, después se nombra a los líderes de 50, de 500 y de miles. Y esa es la estructura que Dios establece en el pueblo del Antiguo Testamento. Pero la estructura bien organizada no evitó que el pueblo pecara. Y lo que hacía disminuir al pueblo era el pecado, no la estructura de la organización de los líderes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, que las iglesias, el problema verdadero de la iglesia no es el liderazgo de la iglesia. Porque si un liderazgo no ejerce su liderazgo, pero es santo, Dios se encarga de llevar su iglesia por sí mismo. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, esto está claro. Pero el problema de una iglesia continuamente, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, es su pecado. Es el pecado de los miembros. Son los miembros indignos. Ese es el problema verdadero de una iglesia. Sea de una iglesia local, sea de una iglesia nacional o sea de la iglesia a nivel mundial. Ahora, si los líderes están en pecado, el problema es doble. ¿Por qué? Porque el líder que está en pecado no va a llevar realmente la iglesia por donde tiene que ser llevada. Pero si nosotros analizamos cuál es el problema de una iglesia o de la iglesia, el problema de la iglesia no es su estructura organizativa,
que está fundamentada y formada con unos propósitos, y eso hay que respetarlo, cuidarlo y estar pendiente. El problema de una iglesia es el pecado que vive los miembros de la iglesia. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué la iglesia no se desarrolla? ¿Por qué la iglesia no cumple sus objetivos? Quizás sea por los líderes, es verdad, quizás sea por los líderes, pero el problema fundamental es el pecado que está dentro de la iglesia. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque si el pecado está en la raíz, si el pecado está en la columna vertebral de la iglesia, por muchos esfuerzos misioneros o testificaciones que nosotros hagamos como líderes, no va a resultar nada, porque la disminución y el continuo separación, y cuando Dios realmente separaba al hombre de su pueblo era por su pecado. Y ya lo vemos en el Antiguo Testamento continuamente, incluso en el Nuevo Testamento, en la iglesia apocalíptica, en las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a ver que cuando predominaba alguna doctrina falsa o algún pecado dentro de la iglesia, ese era el problema de cada iglesia. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, ¿son importantes las dos cosas? Sí, son muy importantes. Nosotros como líderes tenemos que llevar la iglesia a buen puerto. Aunque Dios sea el capitán, nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Pero por mucho esfuerzo que haga una iglesia, sus líderes, si la iglesia está en pecado, no vamos a llegar a ningún lado. Hagamos lo que hagamos. Salgamos a predicar todos los días. El pecado evita que se desarrolle, que se fundamente y que avance la iglesia. Por eso estamos en el tiempo de aprovechar que Dios nos está dando a nosotros, ¿qué cosa? La oportunidad de un cambio. Dios quiere la oportunidad de un cambio. Cada vez somos menos, sí, y seguiremos siendo menos, porque el Señor irá escogiendo a uno para un lado y a otros para otro lado. Y es lo que siempre he dicho. La iglesia, ¿por qué se va la gente de la iglesia? La gente se va de la iglesia porque no conoce su Biblia. Porque yo entiendo lo que representa la iglesia según la Biblia y a mí nadie me saca de la iglesia. Nadie me va a sacar de la iglesia. Yo tengo que correr hacia ella. Yo tengo que vivir en la iglesia. Tengo que vivir por la iglesia. Y sobre todo por Dios. Que fue lo que dijimos en la escuela sabática. Hay miembros de la iglesia que ni Dios mismo lo puede salvar, porque Dios intentó salvar a Caín, pero Caín no quiso ser salvado. ¿Por qué? Le dijo, el pecado está a la puerta. ¿Qué significa? Que ese pecado es lo que hace que el hombre se desvíe de Dios y entonces ni Dios mismo lo puede salvar. Y ahí tenemos que tener cuidado. Porque por mucho que nosotros queramos que la iglesia permanezca y avance como líderes, quizás el pecado es lo que está corrompiendo realmente a la iglesia. Pero por el otro lado, es verdad que es posible que el pueblo esté en santidad. Imaginemos que el pueblo está todo en santidad, pero los líderes no saben llevar la iglesia, no porque estén en pecado, sino porque no tienen realmente una visión de cómo hay que llevar la iglesia. ¿Creéis que la iglesia por eso se queda vacía? No. No, señor. Porque está demostrado, bíblicamente está demostrado que lo que único que hacía que el pueblo disminuyera en tamaño era realmente el pecado. Pero cuando el pueblo estaba en armonía con Dios, dice que se multiplicaba y crecía con poder el pueblo. Dios es el que lleva a su iglesia, querida familia. Fijaros, como miembro de iglesia visible, como miembro de la iglesia visible y obreros en la viña del Señor, todos los que profesan el cristianismo deben hacer cuanto puedan para conservar la paz, la armonía, el amor en la iglesia. Nosotros, como cristianos, tenemos que hacer todo lo que sea posible para lograr hacer eso. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que esto sea una realidad dentro de tu iglesia? ¿Cómo conservo yo la paz, la armonía y el amor dentro de la iglesia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que apartar de mi vida para poder relacionarme y poder tener paz, armonía y amor dentro de la iglesia, en la iglesia? Para que así nuestros jóvenes quieran venir a la iglesia, nuestros niños quieran venir a la iglesia, nuestros adultos quieran venir. Es decir, cuando todos anhelan que llegue el sábado. ¿Por qué? Porque quiero ir a la iglesia. Yo he vivido en iglesias así. Yo he vivido en iglesias que la gente anhela que llegue el sábado. Y cuando llega el sábado nos reunimos y eso es una pasada. Es increíble vivir una armonía como esta dentro de la iglesia. Y no nos hemos visto más en toda la semana. Quizás nos vemos solo una vez a la semana. Pero cuando nos vemos esa vez a la semana no traemos más problemas. No traemos más conflictos a la iglesia.
lo que hacemos es separarnos del conflicto, de los problemas de la semana y nos unimos en armonía dentro de la iglesia y así la gente amaría venir a la iglesia los sábados. Y eso se ve, eso se siente dentro de una iglesia. Y eso sí es realmente una misión. Tenemos una misión hacia afuera, sí, pero tenemos una misión adentro también. Y es vivir paz en armonía y en amor y sobre todo en santidad. Esa es la clave fundamental. ¿Dónde se describe realmente el origen y la misión de la iglesia? Porque necesitamos saber dónde se describe. Y yo sé que vosotros conocéis bien Apocalipsis 10, pero no todo el mundo conoce bien Apocalipsis 10. Cuando alguien me dice a mí, mi iglesia es la iglesia verdadera, yo le digo, bueno, por favor, explícame Apocalipsis 10. Y le abro la Biblia y le digo, por favor, ¿qué significa el ángel? ¿Vale? Que tiene un pie en un lado y el otro pie. ¿Qué significa el lebrito cuando se lo come? Y es dulce, pero después es amargo. ¿Qué representan los 7 truenos cuando fueron hablados? Sí, iban a ser escritos, pero el Señor le dice, no los escriba. Por favor, identifícame esto. ¿Sabéis por qué no lo puede identificar? Porque Apocalipsis 10 es la revelación. Apocalipsis 10 es una de las características de la iglesia verdadera. ¿Sí? Apocalipsis 10 es una de las características. Nosotros vemos siempre las características de Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12, que está bien, son características importantes, pero la iglesia tiene que nacer proféticamente según la fecha de la profecía. La iglesia tiene que tener una misión, según dice Apocalipsis 10, y la iglesia tuvo que haber empezado según Apocalipsis 10, lo que dicen los 7 truenos, donde se le dice, explica y no lo escribas. Ya vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver que el ángel poderoso, con el pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra, representa que el mensaje es un mensaje universal. Es decir, el mensaje que tiene el ángel en su mano. Vamos a ver que el ángel tiene un librito abierto, ¿ok? Y realmente lo que dice es que el librito hubo sido abierto. Lo que significa que el librito estuvo cerrado y llegó un momento determinado de la historia de este mundo cuando el librito fue abierto. Entonces va a decir, ¿cuál es el librito de la Biblia que fue sellado para que Juan diga que ahora fue abierto? Entonces necesitamos entender Apocalipsis 12:4, porque el librito que es sellado según la Biblia es el libro de Daniel. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esta es la porción de la Biblia que ha sido cerrada y sellada. Lo que significa que si el ángel de Apocalipsis tiene el libro abierto, es porque una vez fue cerrado y después fue abierto. ¿Ok? Y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué significa? Que para que sea desellado y abierto el libro tiene que haber llegado el tiempo del fin. ¿Quién determina el tiempo del fin? El tiempo del fin lo determina la profecía más larga de tiempo que hay en la Biblia. ¿Y cuál es? Daniel 8:14. Lo que significa que la porción de Daniel que está sido sellada ha sido Daniel 8 a Daniel 12. No hay otra porción, no es todo el libro, porque el libro es comprensible. Daniel 2 era comprensible en su época, Daniel 7 era comprensible. Lo que no era comprensible es lo que representaba Daniel 8 a Daniel 12. Y esa es la clave fundamental. Lo que significa que Apocalipsis 10 es la vivencia de la iglesia cuando ya ha llegado el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el librito ahora está ¿cómo? Está abierto. Entonces Apocalipsis 12:4 se aplica solo a Daniel en la parte de lo que representa los últimos días. ¿Y cuáles son los últimos días? A partir de Daniel 8 hasta Daniel 12. Es decir, que Daniel 12:4 tiene que ver con la profecía de los 2300 tardes y mañana. Y hasta que llegue el fin de los 2300 tardes y mañana, el tiempo no podía ser proclamado el mensaje basado en el cumplimiento de lo que está diciendo Daniel. Es decir, que la parte del libro que realmente fue cerrado y sellado es Daniel 8 a Daniel 12. A Daniel se le manda a cerrar el libro o a sellar el libro. Y Apocalipsis, vamos a ver que el ángel tiene el librito abierto. Es decir, que Apocalipsis 10 corresponde al hecho de que ya ha llegado el tiempo del fin. Y por eso el librito está abierto. Ahora, el tema central del librito que tiene el ángel en sus manos, ¿ok? Es la profecía de Daniel 8:14. 2300 tardes y mañana, y después el santuario va a ser purificado. ¿Y qué fecha tiene esa profecía, que es la profecía más larga de tiempo de la Biblia? Lo sabemos. Vosotros lo sabéis que
empieza en el 457 antes de Cristo y llega hasta 1844, lo que significa que Apocalipsis 10 tiene que ver con la fecha de 1844. Esa es la clave fundamental. Es decir, Daniel da un mensaje de purificación del santuario y el ángel con el librito de Apocalipsis 10 dice, ha llegado la fecha de la purificación del santuario. Y por eso se tiene que relacionar Daniel 8 con Apocalipsis 10, pero que Apocalipsis 10 está relacionado directamente con Apocalipsis 14. Porque Apocalipsis 10 dice cuándo tenía que nacer la iglesia, pero es que Apocalipsis 14 dice cuál es el mensaje que tiene que llevar la iglesia. La iglesia fue organizada, tiene una misión y no podemos olvidarla. No podemos olvidarla, pero tiene una misión hacia afuera y una misión estructural, pero también tiene una misión de carácter, que es la de la santidad. Y todas tienen que estar en armonía, porque no pueden estar una separada de la otra, no podría ser. La pregunta es, ¿qué debía hacer Juan con el librito que tiene el ángel? Qué interesante lo que le dice. Fijaros, Apocalipsis 10:10 dice, entonces tomé el librito en la mano, de la mano del ángel, ¿y qué hizo? Lo comió. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en el vientre. ¿Qué representa esto? ¿Quién anda comiendo libros? ¿Tú comes libros? No. ¿Qué representa? Pues que me he comido ese libro de tapa a tapa. ¿Qué representa? Que lo he leído. Él leyó el libro. Cuando leyó el libro, lo que dice el libro es dulce a su boca. Pero cuando se cumple lo que dice el libro, entonces es amargo en su vientre. Pero ¿cuándo se cumple? Cuando llega el tiempo del fin. ¿Y cuándo es el tiempo del fin? Cuando llega 1844. ¿Por qué? Porque Daniel 8:14 me lleva hasta 2300 tardes y mañana, hasta la fecha de 1844. Entonces, en 1844 tenía que pasar algo que era amargo para la iglesia de ese momento. Tenía que suceder algo importante. Ahora, cuando Juan entendió lo que representaba lo amargo y lo dulce del mensaje del librito e iba a escribir lo que significaba, lo que había entendido, entonces Dios le dice que tiene que hacer algo. ¿Qué le dice Dios? Entonces Dios le dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba, dice, a escribir. ¿Qué significa que iba a escribir? Que él entendió lo que decían los 7 truenos. ¿Sí o no entendió lo que decían los 7 truenos? Juan entendió lo que había emitido los 7 truenos. Él entendió lo que la voz de los 7 truenos decía y él lo iba a escribir. Pero entonces se le dice, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos que han dicho y no las escribas. No escribas lo que está emitido. Es obvio que los mensajes de los 7 truenos no era una revelación para el tiempo de Juan. No era una revelación para el tiempo de Juan, lo que significa que para la época de Juan no hubiesen entendido lo que significaba si lo hubiese escrito. Pero ¿quién tendría que entender lo que el mensaje de los 7 truenos tenía cuando el librito fuera abierto? ¿En qué momento iba a ser el librito abierto? Cuando llegara el tiempo del fin. ¿Cuándo ha llegado el tiempo del fin? Según la profecía, llegado en 1844, a partir de esa fecha. Algunos dicen que en 1798, cuando se le da la herida mortal a la bestia. Es también. A partir de ahí empieza toda la fecha del final de los tiempos. Pero sella las cosas y no las escritas. Sin duda se revelan detalles del mensaje que habían de ser proclamados única y exclusivamente para el tiempo del fin. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que entendió Juan pero que no se le permitió escribir? ¿Quién nos puede decir a nosotros qué fue lo que se habló en los 7 truenos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, es que no les ha ¿qué? No les ha amanecido. Nosotros tenemos ¿qué cosa? Una de las magníficas y gloriosas características de la iglesia verdadera. Tenemos el testimonio, tenemos los testimonios. El que no tiene los testimonios no puede saber qué es lo que ha dicho los 7 truenos, porque los 7 truenos no está revelado porque no se escribió lo que está ahí escrito. Sin embargo, el Señor posteriormente de esa fecha reveló lo que decían los 7 truenos. ¿Por qué? Porque ya no es sellado. Ahora hace falta entender qué es lo que significa esos 7 truenos, o qué era lo que decían los 7 truenos. Dice, la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo. Escuchad bien, era un bosquejo, estamos hablando Cristo triunfante, dice, era un bosquejo de los sucesos
que debían ocurrir bajo los mensajes del primero y segundo ángel. Qué interesante. Conexión Apocalipsis 10 con Apocalipsis 14. Una conexión directa. Pero es una sucesión de ¿qué? Sucesos. Es un bosquejo de sucesos. Es decir, que tenemos que evaluar desde que empezó el primer mensaje hacia adelante cuáles fueron los sucesos que acontecieron. Y dice, los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Es decir, que hasta que el primero y segundo mensaje no dieran su verdadero significado, no se podía expresar el mensaje del tercer ángel. Por eso el mensaje del tercer ángel es posterior, de 1844. El mensaje del primero y segundo ángel empieza un poquito antes, 1842, 1844. Mensaje del primero y segundo ángel. Ahora, ¿a qué fecha se refieren? Que no lo diga yo, a la ley y al testimonio. ¿A qué fecha se refieren los sucesos escritos en los mensajes del primero y del segundo ángel? ¿Qué fechas tienen realmente? Pues lo va a decir el Espíritu de Profecía, dice, el Cristo triunfante dice, después de este lapso, es decir, tenía que frenar, dice, que ahora abarca desde 1842 a 1844, la misma página, pero más abajito, dice, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. ¿Y qué sucedió el 22 de octubre de 1844? El gran chasco. Los 7 truenos que decían que va a venir un gran chasco, es decir, que Dios había profetizado muchísimos años antes que iba a venir un gran chasco y a través de ese gran chasco Dios iba a ¿qué? A establecer y a organizar una iglesia. Y aquí habla del movimiento millerista. Y el movimiento millerista empezó con la traducción, con el comentario de lo que representaba Daniel 8:14. Y creían que la tierra era el santuario y que iba a ser purificada la tierra. No, no, no. No era eso. El inicio de la misión de la iglesia está estructurada a través de lo que Dios establece a la iglesia como misión, a través del mensaje de los primeros, segundo y tercer ángel que empiezan en 1842. Y esto es clave y es fundamental. El gran chasco que se inició con el movimiento millerista del 22 de octubre de 1844, fundamentalmente tiene que ver con el mensaje del gran chasco. Mirad lo que dice Primeros Escritos. Dice, si bien el mensaje del segundo ángel continuó siendo verdad presente, porque continuó posteriormente, se suspendió abruptamente su proclamación inmediatamente antes del 22 de octubre de 1844. ¿Por qué? Porque el mensaje es Cristo viene. Cristo viene el 22 de octubre de 1844. ¿Cómo fue ese mensaje? Dulce. Pero cuando llegó 1844, el 22 de octubre, y Cristo no vino, esperaron hasta las 12 de la noche. ¿Qué pasó al siguiente día? El mensaje fue amargo en su vientre. ¿Por qué? Nos hemos equivocado. No te has equivocado de fecha, te has equivocado de evento. El movimiento millerista. ¿Y qué empieza? La primera visión de los primeros escritos que Dios le da a Elena White tiene que ver con lo que había sucedido. Y a los primeros patriarcas o padres de la iglesia en aquel entonces. La pregunta es, ¿era el cierre de la puerta de la gracia? No, era el cierre de la puerta de la gracia. ¿Y cómo sabemos que no era el cierre de la puerta de la gracia? Bueno, porque tenemos un súper mensaje. Ahora dice, él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Es necesario, no puede ser la puerta de la gracia cerrada, porque si hay que anunciar nuevamente un mensaje profético es porque quiere decir que el mensaje de la gracia se ha alargado. Hay que seguir predicando. Llegó el fin, pero el fin, ok, establece Dios un nuevo tiempo de gracia, establece un tiempo más alargado. ¿Y cómo lo hace? Porque hay que seguir profetizando a muchas naciones, pueblos y lenguas. El mensaje del ángel le está dando, es la comisión del evangelio al mundo entero. Y esta profecía describe el origen y la misión de la iglesia adventista. Nosotros tenemos como misión llevar el evangelio al mundo entero, pero también tenemos como misión santificarnos dentro de la iglesia. Esa es la clave. La iglesia se origina como un movimiento profético. La iglesia tiene una misión profética
y anunciado por un mensaje profético en una fecha profética que Dios ha establecido. ¿Y cuál es el mensaje que tiene que dar la iglesia? Porque sabemos que tiene un origen profético. Dios establece en qué fecha tiene que establecerse. A partir de 1844 tiene que reestructurar Dios nuevamente una iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que volver a profetizar y tiene que llevar el mensaje del Evangelio. Y vamos a ver entonces cómo se relaciona Apocalipsis 10 con Apocalipsis 14. Y fijaros lo que dice. Y pongo los dos para que lo veamos, cómo se relaciona. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Dice, sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y el 14 dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno. Eso es lo que debemos profetizar, el evangelio eterno. Y entonces dice que es para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, igual que arriba. Aquí se establece cuál es la misión de la iglesia. Tenemos una misión, sí, llevar el evangelio al mundo entero, pero tenemos que vivirlo primero. ¿Cómo llevamos un mensaje si no lo vives? ¿Cómo le pides a la gente que sea santo si tú no eres santo? ¿Cómo le pedimos a la gente que acepte a Cristo cuando nosotros no andamos según Cristo? ¿Cómo le decimos a la gente que tenga fe si tú no tienes fe o no la vives? Tenemos que llevar un mensaje que primero tenemos que vivir. Por eso Dios ha comisionado a la iglesia con una misión especial para el mundo entero, una misión que no debemos olvidar nunca, y es anunciar el mensaje. La iglesia se originó por un designio divino. Dios es el que dice en qué momento tiene que empezar la iglesia o el remanente de la iglesia del final de los tiempos. Dios dice la fecha, Dios dice cuándo, incluso Dios dice dónde tenía que nacer la iglesia. Pues no es el caso ahora mismo, pero te dice dónde tenía que haber nacido la iglesia. Y eso lo vemos en Apocalipsis 12. Es una relación directa todo esto. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el mensaje que tiene que anunciar la iglesia? Tenemos un mensaje, sí, el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio eterno? Porque dice que el Evangelio es eterno para predicarlo. Claro, tenemos que predicar un mensaje. Ese mensaje lo tenemos que anunciar, pero nosotros tenemos que anunciar el mensaje cuando lo vivimos. ¿Qué es lo que estamos hablando del principio? No puede ser que estemos bien organizados a nivel de liderazgo o no. Sin embargo, la iglesia no se santifica o no está en santidad. Tampoco podemos permitir que la iglesia sí esté en santidad y que los líderes no hagan su trabajo. Tiene que estar una cosa en relación con la otra. Pensemos, querida familia, pensemos. Yo quiero ver la gloria de Dios manifestada en nuestra iglesia. Y esto es muy importante. Hay que predicar este evangelio. Nuestra misión es llevar el mensaje evangélico a todo el mundo. Es decir, que la iglesia adventista tiene un origen divino, celestial, un origen de parte de Dios. Pero la iglesia también tiene una misión divina. ¿Y cuál es el mensaje que tiene que dar al mundo entero la iglesia? Lo sabéis vosotros. Diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, a adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje profético está compuesto, el mensaje del primer ángel está compuesto por algunas doctrinas claves de la iglesia. El mensaje que tú llevas son las doctrinas tuyas, las doctrinas en las que tú crees, las doctrinas que tú dijiste las acepto cuando te bautizaste. Ahí están las doctrinas de la iglesia. ¿Y cuáles son? Dice, temed a Dios, darle gloria, la hora de su juicio ha llegado, adorar al que hizo o adorar al Creador. En este caso, ¿qué significa temer a Dios? Pues dos textos bíblicos para que sepáis lo que significa temer a Dios. Dice, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El primer mensaje de Apocalipsis 14 nos manda a nosotros a ser santos. ¿Cómo das tú un mensaje si tú no eres primero santo para dar un mensaje santo? Por eso dice en Deuteronomio, dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos. ¿Y Deuteronomio 6 qué es? Es el capítulo posterior a después de Deuteronomio 5, que son los 10 mandamientos. La ley de Dios. Lo primero que se nos manda es a guardar la ley de Dios. Nosotros internamente tenemos que guardar la ley de Dios para después poder enseñar a los de afuera a guardar la ley de Dios. Si no la vivimos nosotros no somos santos. Y sin santidad
nadie verá al Señor. Darle gloria porque darle gloria a Dios significa que tenemos que tener un mensaje importante. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje de salud. Aquí tenemos la ley de Dios y ahora tenemos el mensaje de salud. Darle gloria a Dios. Por eso va a decir lo siguiente, fijaros. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Habla de dos áreas de la vida del hombre. Habla de la vida del cuerpo, pero también la vida del espíritu. Habla que tenemos que tener cuidado con la reforma pro salud, pero también habla de que espiritualmente tenemos que movernos moralmente. De nada vale que te conserves, te guardes y te cuides en este sentido físicamente con lo que te alimentas, pero después espiritualmente eres inmoral. ¿Por qué? Porque el pueblo judío en el desierto se alimentó como en el mejor alimento del cielo, el maná. Era un alimento que venía directamente del reino de los cielos, ¿sí o no? Físicamente estaba suplido todos los minerales y todo lo necesario para el cuerpo, pero que abandonaron la parte espiritual. Eran inmorales. ¿Murieron en el desierto? Sí, murieron en el desierto. Aunque se alimentaron bien, murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque espiritualmente no estaban. Entonces es una relación de las dos cosas. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de comportamiento cristiano, tanto en lo que vivimos como en lo que expresamos. Dice, porque el 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? La hora de su juicio ha llegado. ¿En qué sentido? Bueno, esta es una conexión directa de la hora de su juicio ha llegado, es una conexión directa con con Daniel 8:14. Dice, 2300 tarde y mañana y después el santuario será purificado, ¿sí o no? ¿Y qué doctrina tenemos ahí? La doctrina del santuario. Si tú no conoces la doctrina del santuario, tú no entiendes lo que significa Daniel 8:14. Mucho menos que lo que significa Daniel 10 y mucho menos Apocalipsis 14. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio habla del juicio investigador, que es la doctrina principal de la iglesia, pero también habla del santuario, que es la señal de identidad como doctrina de la iglesia adventista. Y adorar al Creador. Adorar al Creador. ¿Y cuál es la señal del Creador? ¿Sabéis cuál es la señal del Creador? Por eso va a decir Éxodo, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Santificarlo, 6 días trabajará, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué doctrina es esta? La doctrina del sábado. Y la gente pregunta, ¿qué hay que hacer en el sábado y qué no hay que hacer en el sábado? Pues es claro, todo lo que te santifique, todo lo que no sea trabajar, todo lo que sea bendito y todo lo que sea santificarse, eso está bien hacerlo en sábado. Todo lo que no sea con respecto a santificarse, reposar y bendecir a otros, si es posible, eso no lo puedes hacer en día sábado, no deberías hacerlo. Esto es lo que hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer. La iglesia tiene una misión y tiene también un objetivo. Tenemos un origen divino, tenemos una misión divina, tenemos un mensaje divino, pero también tenemos un carácter divino que vivir. Porque sed como yo, porque yo soy santo, nosotros tenemos que ser también como santos. ¿Es una suma de todo? Sí, es una suma, por favor. Es una suma, no vayamos por un lado y dejemos el otro. No, es una suma de cómo debe estar la iglesia fundada y establecida. Apocalipsis 14:7 nos enseña, número 1, tenemos las doctrinas o la mayoría de las doctrinas que nos identifican ahí. Guardar la ley de Dios, la santidad, la conducta cristiana. Número 2, el mensaje de la alimentación como estilo de vida, la reforma pro salud, la conducta cristiana. Son doctrinas de nuestra iglesia. El mensaje final de Dios al mundo son las doctrinas que tú y yo creemos. Son las doctrinas que tú y yo vivimos, pero que debemos realmente vivir para poder llevarla. Como le digo yo a alguien, es que tienes que vivir las reformas por salud para que no te enfermes. Y después yo, ¿cómo lo vivo? Número 3. En 1844 empezó el juicio investigador.
Aquí que vemos el santuario y el estado de los muertos. ¿Por qué vemos el estado de los muertos? Bueno, el santuario, porque Daniel 8:14, la purificación del santuario, hay que ya estudiar el santuario para poder entenderlo. Pero ¿por qué el estado de los muertos? Porque hasta 1844 nadie empezó a ser juzgado. Nadie puede decir que de ahí para atrás todos se fueron al cielo, pero es que para poder ir al cielo primero hay que ser juzgado. Uno sí va para el infierno y el otro sí va para el cielo. Lo que significa que no hay nadie ni en el cielo ni en el infierno. Todo el mundo está esperando a que el juicio se establezca en sus tres fases. Es que es clave y es fundamental. Y número 4, el sábado es el día de reposo. ¿De qué está hablando? Está hablando del creador y está hablando de la creación. Está hablando de la semana de la creación. Nosotros tenemos en el mensaje de los tres ángeles doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Y eso es lo que nosotros vivimos. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Tenemos una misión? Sí, iglesia, tenemos una misión. ¿Tenemos que estar organizados y tenemos que trabajar? Sí, pero también tenemos que santificarnos. Porque por mucho que trabaje la iglesia y que siga una buena dirección y que tenga unos buenos líderes, si el pueblo quiere seguir en pecado, es que no va a avanzar. No va a avanzar, pero ¿por qué no? Ahora, si el pueblo está en santidad, pero no hay líderes, el Señor añade los que han de ser salvos. Si no, buscad Pentecostés. Dice que todos estaban en armonía, en unidad, todos habían arrepentido, todos estaban entre ellos, unos con otros, todos tenían las cosas en común. Y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Todavía no estaba organizada la iglesia. La iglesia se organiza un poquito más adelante, por favor. La iglesia cuando empieza a crecer, cuando empieza a tener, cuando la iglesia empieza a tener y a crecer es cuando Dios dice que hay que organizar la iglesia. Pero el fundamento de la iglesia son hombres y mujeres santas para seguir adelante. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros como iglesia. Sed santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Si supiéramos cuánto daño nos hace el pecado, cuánto daño nos hacen los conflictos entre nosotros mismos, si supiéramos, yo creo que trataríamos continuamente de traer paz, armonía y amor dentro de nuestra iglesia. Yo siempre le digo esto a la iglesia, siempre se lo digo y pensad, siempre se lo digo, ¿cuántos tenemos 6 días en el mundo afuera? Cuando digo en el mundo quiero decir que no venimos a la iglesia. 6 días trabajando con conflictos, dificultades, venimos a la iglesia y vivimos lo mismo. Que no, que es una maravilla vivir en la iglesia en armonía, vivir con relaciones sanas, vivir con pensamientos sanos, vivir con amor los unos con los otros, en paz. Yo sí intento todos los días hacer que esto funcione en mi vida y en la de la iglesia. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos hacer lo mismo. No porque lo diga yo, porque lo dice ¿quién? Lo dice el Señor. ¿Sabéis qué? No hay nada más bonito y nada más guapo que llegar a una casa donde hay armonía, donde hay paz, donde hay amor. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es increíble, ¿sabéis por qué? Porque cuando vives una experiencia como esa, siempre quieres ir a esa casa, siempre. Siempre quieres ir a esa casa. Termino con esto. Yo recuerdo que desarrollé mi vida, o se desarrolló mi vida en un país muy conflictivo, en un país con muchas dificultades. Y yo salía a la calle y cada día era con temor a perder la vida. Cada día era entendiendo que toda la persona que estaban a tu lado estaba buscando cómo quitarte lo que es tuyo o quitarte la vida misma. Es un país muy, muy difícil. Ahora está más, evidentemente. Ahora está más. Pero yo recuerdo que yo llegaba a mi casa y en mi casa había paz y armonía. Llegaba, aunque no teníamos a Dios, yo recuerdo que mi esposa siempre trataba de que todo en casa marchara genial. Yo amaba eso. Yo estaba en la calle, yo quería salir corriendo de la calle para ir a mi casa, porque yo entendía que en mi casa olía a fragancia de amor.
Pero si no hacemos eso con nuestras iglesias, la gente se va al mundo, porque allí parece que tienen más paz y amor y armonía que dentro de la iglesia. Y después no me digáis que la iglesia no va bien porque no hay dirección. No, no. La iglesia va mal porque el pecado está metido en la columna vertebral. Y eso, el Señor dice que lo puede sacar. Para Él es fácil. Lo que tenemos que dejar que Él lo haga. Dejemos que Él lo haga. Y nuestra iglesia va a oler a fragancia celestial. Y todos vamos a querer estar en esa iglesia. Si os parece, nos ponemos en pie y vamos a entonar